Hemos escuchado hablar de los últimos de Filipinas. Incluso hemos escuchado que estaban locos, eran unos tíos que sabían que la guerra con Filipinas y con los Estados Unidos se había acabado, pero como eran más cabezotas que nadie, se negaban a salir. Hemos escuchado también que los soldados estaban secuestrados de los oficiales. Yo llevo, pues, ¿qué llevaré? 40 años. Yo tuve la suerte de que mi abuela Tere a mí me contaba historias, porque mi bisabuelo Miguel había sido uno de los supervivientes del desastre del Barranco del Lobo, en Melilla. Un ataque por parte de los rifeños, muy conocido, donde murió, dio pie a la Semana Trágica de Barcelona. Y bueno, pues mi bisabuelo Miguel, que era aragonés, este sí que era cabezón, estuvo un tiempo hasta que sus compañeros consiguieron evacuarle, llevarle a Melilla. Y él siempre contaba a sus hijas que mientras que él estaba pues, escondiéndose o repeliendo los ataques, que él pensaba en estos señores. En unos señores que habían estado 11 meses metidos en una iglesia en Filipinas y que si ellos habían vuelto a su casa, ¿cómo no iba él a volver a Calatayud? A él sí que le sirvió. Para él sí que fue realmente un acicate, un motivo, una ayuda. Yo cuando empecé a leer y a escuchar lo que se contaba, yo decía, bueno, como, sí, están locos. 54 tíos, todos locos a la vez. Secuestrados de los oficiales. Sí, claro. 4 oficiales van a poder con 50 hombres que quieren salir de allí, que quieren salvaguardar su vida. Se los cargan y se van. Ahí había algo, había más. Y yo quería entender el porqué. Quería, pues, ver qué llevó a 54 soldados españoles a 200 kilómetros de Manila a mantener una defensa con muertes, y ahora veremos también todo lo dramático que fue aquello, y aguantar una posición durante 337 días. Ahí había algo. O había unos motivos que no me cuadraban con lo que nos contaban. El resultado final está en este libro, que es el segundo que sacamos de la misma temática, el teniente Miguel Leiva y yo. Y yo creo que el tema, lamentablemente para otros investigadores, nos lo hemos fundido. Está en las respuestas para cualquier pregunta que le puede surgir a alguien que se acerca por primera vez al tema, alguien que lo conoce, incluso para mis compañeros investigadores. Hemos estado, pues, yo he estado 27 años, desde que empecé a tomar las primeras notas. Tenía un libro del año 45 que andaba por casa, lo tenía machacado de servilletas, de trozos de folio, de sobres, lleno de anotaciones. Oye, esto no me cuadra, esto. Pero ya cuando empecé a conducir, mi padre me regaló un 127, matrícula Madrid 2862 YX, que se calentaba como un demonio, y yo empecé con las localidades natales de estos héroes de Valer, pues cuando tenía vacaciones en la facultad, pues me plantaba ahí en los pueblos, aparcaba en la iglesia, que solía ser el punto neurálgico del pueblo, buscaba un bar, que eso sí, había todos, y pues, me hacía tontito allí, me sentaba allí, pedía una Coca-Cola, ponía la oreja, y ya cuando había pueblos que enseguida venían todos como en el oeste, sí, cuando abren la puerta. Y pues cuando me ganaba la confianza, pues preguntaba. Para mi sorpresa, en la inmensa mayoría de estos pueblos, nadie los conocía. Nadie los conocía. Y en muchos de ellos había todavía supervivientes. Este libro, como os cuento, es el resultado pues, de esos viajes, de esa investigación que me ha llevado por 3 continentes. He estado in situ en 3 continentes, he estado en Asia, he
estado, bueno, Melilla organizativamente, pero vamos, geográficamente es Asia, y me he recorrido todos, el 95% de los pueblos natales de residencia o fallecimiento de estos soldados. Pero claro, muchos de ellos solo teníamos un nombre. No sabíamos de... Ha sido más que nada una investigación casi policial. Y pues ni que decir, tiene que estoy muy orgulloso de ello. Yo, bueno, hemos querido dedicar este libro a todos los soldados anónimos que en algún momento han servido, han defendido España, han servido, muchos de ellos no han vuelto, muchos, y muchos que habrán hecho marchadas más grandes, si cabe, que la de Valer, y de la cual nunca sabremos. Y también, ¿por qué no?, al señor o la señora que entra en el cuartel a las 7 de la mañana y está, o permite, o está de misión, o está haciendo su función aquí en territorio patrio, y permite que nosotros podamos estar aquí tranquilamente hoy hablando. Y permite que pues, podamos salir, viajar, y nos dan cierta garantía. Y eso es importante, porque lamentablemente estamos muy necesitados de valores. Estamos muy necesitados de tranquilidad. Vivimos tiempos muy convulsos. Y nos están quitando un poco, es mi punto de historia, es a nivel pues, particular, nos están quitando esos referentes. Sí. Un niño ahora mismo, ya es que no es que no estudie esto, es que la historia de España creo que empiezan a estudiar en el... ¿Tú eres licenciado en historia? Algo. Bueno, es que nosotros ya... Sí, pero es que ahora creo que estudian a partir de Guerra Civil, en adelante. No estudian pues todo el encuentro entre dos mundos, nos cuentan la llegada de unos españoles que llegaban a una costa y decían, ¿para dónde tiramos? ¿Para dónde vamos a tirar? Para adelante. Y se cruzaban un continente, o llegaban a Filipinas, y en Filipinas no llegaron tantos militares como frailes, llegaban frailes y se subían en un asno, 10 tíos, y se iban quedando según iban avanzando. Pues eso lo han hecho pues, los que vinieron antes que nosotros, que pasaron por aquí, y que yo me resisto a olvidarlos. Y yo creo que no deberíamos. Yo creo que estamos en la obligación de conocer lo que otros han hecho y de alguna manera agradecer. Estas... Esas son fotos de época. Como verán ustedes, la uniformidad es exactamente igual que la que llevan mis compañeros. Pero quería mostrarles la primera foto. En la primera foto han visto ustedes a un soldado filipino y a otro español, ¿verdad? Bueno, estoy dando la pantalla. Sí. Es al centro, ¿no? Sí, al centro, es que tarda unos segundos. En sanidad sí tarda unos segundos. Es como yo, es lento de reacción. Fijaros en las botas, son iguales que las que llevan. Sí, todo. Sí. Y a ellos se lo han hecho a medida y estos también se lo daban a medida. A medida que iban llegando, les daban uno. Es muy curioso porque, bueno, es que es un jaleo ahora, pero ahí en los pantalones tienen un cordón y tú lo ajustas apretándolo. Yo ayer mostraba esa foto en Córdoba y pregunté, ¿qué ven ustedes ahí? Pues un soldado filipino y otro español. Pues yo veo dos soldados españoles. Exactamente. Uno nacido en Filipinas, Sí, señor. no colonia, sino provincia española durante 375 años. Y el otro, pues un
teniente posiblemente peninsular. ¿Es milista o el soldado de filipino va descalzo? Va descalzo, pero, No se hacían pero las cosas. efectivamente fue materialmente imposible acostumbrarles a usar calzado porque no estaban acostumbrados y lo reusaban. Claro, No lo querían. No lo necesitaban. No lo necesitaban. Y les entorpecía más que les ayudaba. Fíjense ustedes lo que tiene en la mano, que lo tiene también mi compañero. Eso se llama pompón. Es una pieza de bambú que decía el reglamento que tenía que tener 42 centímetros. Vete por toda la selva buscando piezas de 42 centímetros. Bueno, de 42, máximo 42 y mínimo 37, al que decía la reglamentación. ¿Y qué piensan que es eso? Una cantimplora. Efectivamente, una cantimplora. Ahí metían agua y hay algunas que se abrían y metían agua y huevos que robaban o cualquier cosa que quisiese ayudarles a, pues, es muy triste. Yo tengo las partidas de función de, yo creo que por lo menos 700 soldados españoles en Filipinas. Y las causas de la muerte ellas hoy son muchos ahogados en ríos, cruzando ríos, no sabían nadar, muchos de insolación, muchos de enfermedades como el beriberi, la disentería, muchos de inanición, de hambre. Y es muy triste, pero muchos de ellos eran voluntarios también. Hay ahora una tendencia que pobres soldados arrancados de sus hogares para ir a luchar una guerra. Se inició una guerra civil en Cuba y otra guerra civil en Filipinas. Y ellos eran militares. Les tocó ir a defender su país. A mí cuando me llamaban para la mili, no me dejaron hacerla. A mí no me dejaron hacer la mili. Yo tuve que ir a Gómez Ulla a pedir que por favor me dejaran hacer la mili y no me dejaron. Pero yo no me planteé en ningún momento que me secuestraban de mi casa. Yo creo que Luis, tú has sido también reservista, ¿eh? Sí. Y cuando te llegó la carta... ¿Dices la mili? También, yo, como estaba estudiando, pedí mis prórrogas correspondientes hasta que ya me tocó. No te tocó más. Y me tocó. Yo estoy muy contento. Me tocó en caballería, así que me paso muy bien. ¿En Valladolid? Estaba en la región de Valladolid, pero me tocó artillería, pero pertenecíamos a la brigada ligera Jarama, que íbamos en artillería autopropulsada. Estábamos en Segovia. Yo decía que me toque Segovia, que así me quedo más cerca de casa. Pero daba igual, porque me tocó cerca, pero no nos dejaba ni Es lo que importa. Y la segunda foto pues es un soldado que se llama Alberto Guayo, que es de un pueblo de León. Y es una foto pues que también da para dar pie a agradecer a toda esa gente que durante tantísimos años me ha contactado, igual que me contactó Crisanto con un mensaje y no me ha pedido una conferencia, pero me ha dicho, oye, tengo una foto de mi abuelo. Ayer me pasó en Córdoba, con una señora que su abuelo había estado en Filipinas y me fueron a enseñar las fotos que tenían del abuelo. Y bueno, ya les he prometido que voy a intentar sacar el expediente y solo muere el olvidado. Si alguien se acuerda de ti, te estamos dando vida. Y yo creo que es bonito. Sí. Esa es la derrota de un barco a partir de la apertura del canal de Suez. A partir de Suez. Un mes de barco. Hacían, yo creo que 2 paradas para hacer aguada. Y por supuesto a los soldados no se les dejaba bajar, salvo que el que tuviera el mando fuera... porque algunos desertaban. Y la verdad es que tiene que ser sorprendente para un soldado que le llega la llamada filas, le miden, le tallan, entra en filas
y te mandan ni más ni menos Al otro lado. que a Filipinas o a Cuba, con un tío que dice que es de un sitio que se llama Mallorca, que habla raro, que no lo entiendo, con otro que es de un pueblo de Bilbao, Baracaldo, me ha dicho algo así, que tampoco lo entiendo, es gallego, y yo que sé de las montañas de León, que es la primera vez que he salido de mi comarca, y veo el mar. Y veo, cuando paso por África, gente de otro color. Y veo animales que ni en mis sueños. Y veo olores y colores. Y hago 12.000 kilómetros y estoy otra vez en casa. Estoy en Filipinas. Tenía que ser algo brutal. Una experiencia brutal para estos chicos. Muchos de ellos, cuando acaban la guerra, yo conozco a la familia Picornell, que bueno, ahora los descendientes viven en Filipinas, pero viven también en Reino Unido. Un soldado mallorquín que llega a la campaña, hace toda la campaña, pide licenciarse allí, le dicen que no, que es obligación de volverle a la península, vuelve a Mallorca, hace un atillo y se vuelve a Filipinas. Y allí hizo su vida. El que era un poco avispado hizo gran fortuna fuera. El que era trabajador hizo gran fortuna fuera. También la mili daba la oportunidad, también a muchos pues se enganchaban en lo que fuera y le buscaban un problema. Pero si tú eras un poco avispado, te sacabas todos los carnets de conducir, aprendías un oficio y podías salir colocado. No son tan malos estos militares, no eran tan buenos. Y estos son los enemigos. Yo no voy a hablar mal de un enemigo, yo soy de la creencia que aquel que lucha por sus ideales merece mi respeto, sea cual sea. Pero sí que hay dos personas, que es el cabo Subforjas y Tomás Palladio Paredes, que está por ahí escondido, que pertenecían al destacamento de Valer. Eran soldados de este destacamento sitiado que desertan. Y a ellos sí que les voy a atacar un poco más, porque una cosa es desertar y otra cosa es desertar y empuñar las armas contra los que han sido tus compañeros. Hubo también deserciones por parte de soldados españoles, soldados peninsulares, que ahora ninguno salió bien parado. Fíjense ustedes, siempre han dicho, bueno, los filipinos, si tenían 4 bolos, 4, y no tenían nada, armas, estos estuvieron ahí un año porque no quisieron salir, pero tampoco era para tanto. Los fusiles que llevan son Rolling Block, que son anteriores al Mauser, pero fíjense, Palladio lleva un Mauser, hay otro Mauser por allí, un cañón de nueva fabricación, un cañón moderno. Es decir, los sitiadores de Valer sí que estaban preparados. Muchos de ellos eran desertores del ejército español, tenían una formación militar. Después de 387 días, hay únicamente 2 muertos por arma de fuego enemigo. Es decir, no eran tan tontos como dice la película, no eran tan torpes como dice la película. La película del año 16, de 2016. Sí, la del 45 pues tiene sus implicaciones políticas, porque está hecho en un momento pero a mí me parece una película rigurosa y fantástica. Se permite algunas licencias. Yo tengo la suerte de, como he contactado con muchísimos de los descendientes de esta gente, pues tengo documentación muy jugosa, muy sabrosa. Y tengo las quejas que puso uno de los supervivientes a la película. Saturnino Martín Cerezo, que fue el último jefe de la guarnición, puso quejas a la película y yo las tengo, esas quejas, esa carta que mandó. Y luego es interesante ver cómo en algunas mandó 10 quejas, creo. En 5 le hacen caso y en 5 pasa 10. Pero eso... ¿A la película actual o a la...? No, la primera, de 45. Sí, sí. Y luego los filipinos han hecho 2 películas sobre Valer. Una bien conocida, creo que es del año 2012, 2008, ahora dudo. Y otra que es inédita,
y que bueno, ya peli inédita, una auténtica joya que ya divulgaremos. Seguramente nos contan mejor de ellos que nosotros. Pues hicieron cosas que, por ejemplo, la película española del 45 no hace, que es hablar del teniente Zayas, que en esta historia ya hablaremos también, porque ha habido libros que lo que han hecho es poner capas y hacer teorías y bueno. Y de estos hombres de valer, de estos soldados de valer, han hecho los buenos de valer y los malos de valer. Los oficiales, pues malos malísimos, porque eran oficiales. No caen que eran sargentos que habían, bueno, dos de ellos eran sargentos que habían ascendido por necesidades del servicio a tenientes. Es decir, que eran gente pues, que habían empezado sin formación, bueno, sin formación de oficial y que, vamos, hicieron una verdadera maravilla para conseguir convencer a sus compañeros de que lo correcto era estar allí. Y luego los buenos, pues los soldaditos, y los desertores, pues fantásticos. Sí. Pues oiga, no, si yo tengo un compromiso, lo tengo que cumplir. Si yo doy mi palabra, y máxima sesión militar, si he llegado aquí para hacer algo, pues tengo que hacerlo. Y esos son muchos de los mitos y muchos de los puntos negros de esta historia. Hay muchísimos, hay muchísimos. Vamos a hablar, pues eso también, del por qué ellos llegan desde Manila, que está en el sur, hasta Valer, que está en el norte. En coche que hemos tardado 6 horas, ¿no? 6 horas de coche hemos tardado. 198 kilómetros. 6 horas. 2022. Pues imagínense ustedes una fuerza a pie. A pie. Por esas montañas. Subiendo escarpadas montañas, cruzando ríos. Hay una zona donde tienes que cruzar en un día el mismo río 72 veces. 72 veces el mismo río. Y dirán ustedes, sí, bueno, estaban aislados. Se ha dicho que se les dejó olvidados. Eso es totalmente falso. El primer dato, ellos empiezan el sitio el 30 de junio de 1898. Hasta el mes de noviembre, principios de diciembre, nadie, absolutamente nadie, sabe que hay un destacamento español todavía resistiendo. Bastante tenían en Manila, pues con el sitio que sufrieron, la capitulación, el cambio de todo, de hegemonía, y realmente, pues, luego también quiero hacer una referencia, había más de 9.000 prisioneros españoles en manos de los filipinos. No todos ellos, ni mucho menos, militares. Había frailes, había funcionarios, había mujeres y niños. Y había un desconocimiento total de lo que había más allá de las provincias cercanas a Manila. Muchos de ellos, ni que decir, tiene que estuvieron incluso años prisioneros de los tarratos. Y recuperaban en muchos casos la libertad cuando alguien se la pagaba. Hubo el Casino Español de Manila, pues hizo una labor fantástica. Los familiares desde la península también en muchos casos mandaban dinero para conseguir pues liberarle. Pero si no tenías esa suerte te quedaba la esperanza de que, porque posteriormente norteamericanos y filipinos se enzarzan en una guerra, si llegaba un destacamento norteamericano, decían los filipinos, recuperabas tu libertad. Entonces los prisioneros que eran liberados por los americanos les engañaban. Si sabían que había españoles a 20-30 kilómetros, decían, hay prisioneros norteamericanos, eran negritos así. Yankees seguro, ¿dónde? Arriba, a 30 kilómetros. Que era como los españoles intentaban pues engañar a los americanos para desviarles a los puntos donde había soldados españoles. Esto es muy importante para entender por qué el destacamento de Valer aguantó tanto tiempo. Es importante también para saber por qué esa dilatada resistencia. El destacamento no sabía lo que estaba pasando fuera. No sabían que la guerra había terminado.
Y los filipinos sí que lo saben. Es decir, los españoles siguen teniendo una esperanza de ser auxiliados. Y los filipinos tienen la certeza de que no va a ir nadie allí a rescatarles, nadie, por lo menos una columna militar. Lo que sí que van a ir van a ser varios emisarios, varios de los sitiadores y 2, al menos, de las autoridades españolas. Es decir, en ningún momento se les olvida. En ningún momento, pobrecitos olvidados, pasaron de ellos, ¿no? Hubo soldados españoles, militares españoles, que se jugaron la vida, cruzaron líneas, tanto filipinas como norteamericanas, otro lo hizo por mar, cuando no teníamos ya el control de los mares, para ir a rescatar a sus compañeros. Se ha hablado mucho, se han dicho tantas tonterías. Y esta es la iglesia de Valer. Imagínense, será unas 6 veces esta sala. 6, 8 veces esta sala. Imagínense si ahora apagamos la luz, porque hemos terraplenado y tapado todos los agujeros. Únicamente hemos dejado pequeños orificios para meter la boca del fusil. Una humedad del 100%, un calor asfixiante. Los filipinos dando tiros. Primeros casos de enfermedad, que es la verdadera enemiga en este sitio. También un enemigo peor que el que tienes enfrente, que eres tú mismo. Empiezas a comerte la cabeza, a plantearte si es mejor saltar, pase lo que pase, o mire, cuando venían de Vietnam, empezó a hablar de shock postraumático. Indudablemente estos señores pues lo padecieron, vamos, certeza, lo padecieron, pero es que estuvieron así durante meses. Sí. ¿Cuántos eran en las fuerzas al principio? Al principio, ahora lo explicaré, 54. Sí, pero 54 metidos ahí. En una sala muy pequeña. Cuando un grupo humano está en un espacio tan reducido, cada uno se busca su parcela. No me muevas la corneta. ¿Por qué me has movido la corneta? Y se liaba. Hubo varias peleas también por cuestiones, por peleas, por de cartas. Se hacía la vista gorda por parte de los oficiales, aunque estaba estrictamente prohibido, para intentar pues que esos chavales pues tuvieran un rato de asueto. Y cuando comienza a haber los primeros fallecimientos, los primeros muertos, no pueden enterrarlos en otro sitio que dentro, donde tú comes, donde tú duermes. Eran los propios compañeros los que enterraron: oye, José, yo me muero, toma 5 pesos y me entierras tú. Mira, si no dice nada el teniente, entiérrame cerca del altar. Hacían incluso porras. A ver quién se va a morir el siguiente. Yo apuesto por mí. El siguiente soy yo. Y toma, 5 pesos. Hay un soldado de ellos que conservó su cucharilla con la que comía y con la que escribió, está en el Museo del Ejército de Toledo, escribió: con esta cuchara comí yo en Valer y enterré a un compañero. Había el que tenía la suerte también, cuando el hambre pues empezó a aparecer por allí, que cazaba un cuervo. Enseguida un cuervo. Comieron cuervos, ratones, perros, carabaos, todo lo que pasaba por allí. Y si alguno ofrecía dinero, siempre era la misma contestación: la plata no se come, hermano. La plata no se come, hermano. Hubo momentos, ellos tenían unas latas pequeñitas de sardinas, que por un comentario de un soldado sabemos que había 4 pequeñas, y en algunos momentos una lata de sardinas se repartía entre 3 tíos. En algunos momentos. Fue un sufrimiento. Ellos podían haber capitulado. Pero ¿qué hubiera pasado de ellos si hubieran capitulado? Los sitiadores, después de meses y de cientos de bajas que les hicieron, ¿hubieran respetado su vida? ¿Hubieran respetado la vida de los enfermos, de los moribundos? Posiblemente no. Posiblemente no. Es una historia de compañerismo, de hermandad,
de valores, de cumplimiento del deber. Yo que he sido profe, eso se lo decía yo a mis alumnos de bachiller y decían, este ha bebido. ¿Qué me estás contando? Van a estar allí por amistad y se ve. Venga, hombre. Yo salto el primer día y ya me han visto el pelo. Era de otra pasta, era otra forma de ser. Y hablamos de quiénes eran. Pues había un comandante político militar que era un capitán de infantería que tenía un cargo más bien político. Cuando este jaleo empieza o se retoma la insurrección porque antes de ayer hizo 125 años, hay un barco de guerra en La Habana que explota y sabemos que fue por un mal diseño. Estaba donde tenían almacenado el carbón, está demasiado cerca de la Santa Bárbara. El barco fue, o bien, vamos a hacer una teoría también de la conspiración, un atentado de propia bandera, o bien un atentado propiciado por insurgentes cubanos, o bien un accidente, un mero accidente. Pero jamás de los jamases fue un atentado del gobierno de España ni de sus fuerzas armadas contra los americanos. Pero eso fue utilizado como casus belli por los americanos para entrar en la guerra. Se inició la famosa Guerra de Cuba, la guerra hispanoamericana. Los norteamericanos establecieron varios escenarios, uno de ellos fue Filipinas. Nosotros, que en el mes de diciembre de 1898 habíamos acabado con la insurgencia, pagando a los líderes insurgentes para que se fueran, como ahora querían, ¿no? Ahora querían hacer lo mismo, ¿no? Que habíamos pagado para terminar la guerra, nos encontramos que se reinicia. Estos hombres de Valer que estaban allí aislados sabían que los americanos habían llegado a Filipinas, que habían atacado a la escuadra española en Cavite y que la habían hundido. Es decir, sabían que la situación estaba, pero es que Estados Unidos estaba tan lejos. Se podía resistir. Ellos pensaban que sí, que iba a haber sarao, que iba a haber jaleo, pero que no iban a caer todas las posiciones españolas tan sumamente rápido. Ellos creen en todo momento que España es dueña de ese territorio. Después de diciembre, mandan en época de paz, mandan a ese militar, Enrique de las Morenas y Foxy, gaditano de Chicana de la Frontera. Eso también le da una impronta, porque vacila a los filipinos todo lo que quiere más. Se ríe de ellos constantemente, aunque de familia cordobesa de Cabra. Cuando los filipinos le intiman a la rendición, le mandan notas. Oye, que mañana a las 12 empezaremos a disparar, no sé qué, podéis rendiros. Él les contestaba, pues precisamente os van a mandar yo la misma carta. Si queréis os rendís vosotros. Les vacilaba. Cuando los filipinos tocaban a Parlamento, con la corneta, él tocaba a Rancho. Estamos comiendo, no molestéis. Esa era la impronta del sitio. Estamos dentro, lo vamos a pasar mal, lo estamos pasando mal. Pero señores, hemos llegado aquí con una misión. ¿Tenemos agua? Bueno, agua tuvieron porque iniciado el sitio abrieron con los machetes 4 metros, cavaron 4 metros con los machetes y tuvieron la suerte de encontrar agua. Increíble, pero fue así. En los mismos sitios, en los mismos puntos donde llevaban décadas los frailes intentando abrir un pozo y no la encontraron. Quiso la suerte que ellos la encontraron. ¿Tenemos agua? Sí. ¿Tenemos munición? 11 cajas. Fantástico. 11 cajas que tienen que destruir 3 de ellas al final del sitio para no entregársela al enemigo. Porque les sobró munición. Uno de los frailes que está en la iglesia compra, no sé si fueron 2.400 kilos de arroz. Arroz para pelar. Luego descascarillado se quedó mucho menos. Pero tenían arroz, tenían estas latas de sardina, tenían las raciones de tapa, que se las habían mandado, ellos habían ido para una misión de 2 meses
e Intendencia les había mandado para 4. Combustibles para 4, o sea, municiones para 4. No estaban mal. De momento vamos a decir que estamos mejor dentro que fuera. Señores, aquí nos quedamos. Y esa impronta la dio Enrique de las Morenas. Él no tiene mando en tropa. Él es únicamente el jefe de la defensa porque es el militar más caracterizado. Tiene el empleo superior. Pero los que realmente tenían mando en tropa eran 2 oficiales. 2 oficiales españoles. Uno nacido en San Juan de Puerto Rico y otro nacido en Miajadas, en Cáceres. Los 2 primeros fallecerían. Saturnino Martín Cerezo a la postre sería el jefe que guiaría a los de Valer a una capitulación honrosa. Ellos tenían una fuerza de 50 hombres. 2 de ellos, peninsulares, deciden desertar a las primeras de cambio. No inician el sitio, se escapan antes. Y esto sí que fue una suerte. Había un médico militar. Había un médico, pero que ni mucho menos un destacamento tan diminuto, tan minúsculo, tan poco importante, vamos a decirlo así. En un punto tan remoto se podía permitir tener un médico. En todas las islas, en el momento álgido, hubo 232 médicos militares. 232. O sea, un médico era algo muy cotizado. Él, de hecho, es un médico civil que se alista cuando empieza la guerra con Filipinas. Es un médico provisional. En caso de necesidad, es más fácil coger un médico y hacerle militar, con todas sus carencias, coger un militar y hacerle médico. Imposible. Fue un padre para todos los soldados. Y estaba allí porque era la idea hacer un establecimiento militar con 10 camas para llevar pues, enfermos y heridos que hubiera en toda la provincia. Es decir, hubo la suerte, la fortuna, de que estuviera allí casualmente, casi. Y con él había 3 soldados, los 2 desertores que hemos visto antes y un sanitario español. ¿Y qué iba a ser el final del Imperio Español sin la presencia de Fraile? En el primer momento solo estaba... Estas fotos son inéditas. Les ponemos nosotros cara por primera vez. En un primer momento estaba el padre Gómez Carreño, único franciscano. Que es el que en la película moderna es el camello, el que pasa la droga a los chavales, el que se bebe el vino a escondidas, el que se suicida porque se acaba la droga. Este. No se puede faltar más al respeto a un héroe de España. Este tío, cuando tenía 16 años, no, tenía 13 años, se desbordó con suegra en Toledo el río Amarguillo. Hubo 238 muertos. Y este señor salvó de la muerte a muchos habitantes de Consuegra. Es superviviente de un asedio anterior. Y estuvieron a punto de fusilarle porque él era el que cizallaba a los prisioneros españoles para después. Están los fusiles solos, macho. No vamos a hacer nada. Una pena, él muere de enfermedad en el sitio. Pero antes de su muerte llegarían otros dos. Antes de su muerte llegarían otros dos frailes españoles que eran prisioneros, les llevan allí para intentar convencer a la fuerza de que capitulen, y después de contarles la historia, dice, bueno, ¿y ahora qué? Dice, pues ahora somos españoles, nos quedamos. Estamos mejor aquí dentro que fuera. Eso es la gente que teníamos allí. Yo estoy realmente orgulloso de... Pues mejor. ¿Por qué voy a estar? ¿Por qué me voy a avergonzar de ser español? ¿Por qué? Estoy orgulloso pues, de tener una historia, de tener una forma de ser. Muchas veces no somos muy serios, pero es que somos así. ¿Los 3 eran franciscanos? Los 3 franciscanos. Los 3. Uno de Pastrana, el primero, el segundo de Madrejos de Toledo y el tercero de Almonacid de Toledo. Las firmas también son, inéditas, obtenidas de esa documentación que he ido obteniendo durante años. Pues estos son los protagonistas del sitio de Valer.
Fíjense ustedes qué bonito. Yo ya les digo, hemos recorrido, mi mujer me ha acompañado en muchos de ellos. Hemos recorrido pues casi todos los pueblos, muy poquitos nos quedan. Hay catalanes, hay cántabros, hay gallegos, hay extremeños, hay murcianos, andaluces, canarios, baleares, valencianos, puertorriqueños de la provincia o del distrito de Puerto Rico. Cuando todos vamos a la par, cuando hacemos por construir más que por destruir, yo creo que nos va mejor. Prueba evidente. Y ya les he hablado a ustedes pues, de ese pequeño pueblo. Eran pues unas 2000 almas, pero muy dispersas, había muchas casas. Casi había una iglesia, había una serie de viviendas alrededor. La inmensa mayoría no eran de mampostería, sino que eran de nipa y madera, de caña, y las fuerzas españolas pues tienen que salir muchas veces a la desesperada para intentar quemar esas casas y alejar las posesiones enemigas. Yo no les quiero aburrir con dando todo, estoy dando pinceladas. Pero hubo soldados que llegaron a valer ya, en la película dicen, son torpes, no tienen formación, que llegaron con 5 medallas al mérito militar con distintivo rojo por haber tomado trincheras a bayoneta. Y el beriberi, yo no soy médico, pero di una conferencia en el Colegio de Médicos de Granada y cuando hablábamos del beriberi, de las condiciones en las que esta gente sobrevivió, alucinaban de cómo consiguieron parar la enfermedad. Ellos en un momento que los dos de los oficiales, el médico y Saturnino Martín Cerezo, el otro superviviente, salían por las noches a comer hierba. Cuando los soldados no le veían, arrancaban hierba de fuera de las trincheras y se la comían. Lógicamente no se lo decían a los soldados, me daba muchísima vergüenza. Un oficial no puede hacer eso delante de un soldado porque te pierden un poco el respeto. Pero el médico observó que ellos no enfermaban de beriberi y los soldados estaban cayendo. Bueno, comemos lo mismo, las mismas raciones, tenemos la misma insalubridad en el sitio, tenemos el mismo agua. Lo único que hacemos distinto que es comer hierba. Y el médico se adelantó, fue el primer médico que establece una relación entre el beriberi, no se sabía lo que era, no se sabían qué eran las vitaminas, y la alimentación. Entonces el médico dice, si comiendo algo verde que no tenemos nos salvamos, lo que hay que hacer es salir y arrancar con lo que podemos. Ellos el 14 de diciembre son descubiertos por el enemigo que empiezan a vigilar más, no consiguen volver a salir a comer esa hierba y el médico empieza con beriberi. Confirmado esto, necesitamos salir a la desesperada. Hacen una salida el 14 de diciembre de 1898, en la cual todo tío que podía andar se presenta voluntario. Ellos, somos españoles, ¿para qué salir de noche? Salen por la mañanita, tocan dar un toque y salen en abanico, se despliegan y comienzan con petróleo y trapos empapados en petróleo a quemar todas esas casas que hemos visto alrededor. Los filipinos en un primer momento, hasta que ponen un poco de orden, van a permitir que ellos quemen toda la primera línea de trincheras filipinas. Esto, a la postre, lo que va a permitir es pequeñas salidas, pequeñas escapadas de la iglesia a diario. Va a permitir abrir las puertas de la iglesia porque ya los filipinos pues ya no tenían tanta facilidad de tiro. No eran muy valientes tampoco, siempre tiraban escondidos, amagados en casas. Incluso en muchos casos
con cañas. Era, pues, curioso. Cuando se dificulta la cosa, hay una cierta facilidad para los españoles para poder salir y meter, pues, no mucha cosa. Hojas de calabacera, unos pimientos rojos pequeños que mi mujer puede decir que solo de olerlos a 2 metros empiezas a llorar. Picantes, pero no se pueden ustedes imaginar cómo. A mí me encanta el picante. Lo muerdes un poco, son lagrimones. Lagrimones. Hay un soldado, porque ellos plantan luego un pequeño huerto para que crece muy rápido estos pimientos, que al principio él decía que no los podía comer. Se negaba a comerlos. Mi teniente, yo no como esto. Pues esto nada, macho. Esto no lo puedo comer. Y cuando el hambre se recrudece, le tuvieron que arrestar porque se comió todo lo que había. Datos verídicos. Estos son nuestros hombres de valer. Ni que decir tiene que muchos de ellos volvieron muy mal de salud. Y ya voy a hablar un poco más de cómo se dice el libro. Ese chico tan apuesto soy yo en 1998. Yo creo que es incluso anterior la foto, ¿eh? Y ese soy yo ya, en 2019 ya me abrí en la puerta, ya pasaba como Pedro por mi casa. Entonces en la casa natal de Saturnino Martín Cerezo en Miajadas, en Cáceres. Este día viniste tú. Esa foto, la segunda. Una aventura, ir pues buscando, igual hacerte 400 kilómetros a ver qué cazas y en muchos casos volverte igual. Pero por lo menos darte una vuelta por ese pueblo. Comerte un bocadillo sentado en el monte viendo los mismos paisajes que ellos veían, que él veía o que... Y no sé, ha sido, créanme, algo pues muy emotivo y muy bonito. Les he dicho al principio que muchos de esos pueblos no les conocían. Desde la aparición del libro primero en 2016 se ha inaugurado escultura en Miajadas, se ha inaugurado escultura en Alcoroches, Guadalajara, se ha inaugurado escultura en Mula, Murcia, se ha inaugurado escultura en Villalmanzo, Burgos, se ha inaugurado escultura en un pueblo aquí de Madrid, se llama. ¿No conocen la estatua de Madrid? Sí. Ah, en Madrid hay una estatua a los héroes de guerra. Muy reciente, todas ellas a partir del año 2016. Con anterioridad sí que había una en Osa de la Vega, en Cuenca, obra de Santiago, fallecido hace escasamente una semana. Y alguna otra que había un busto en Marbella, pero yo creo que ha valido la pena. Ahora en sus pueblos se les reconoce, los conocen por lo menos. Yo tengo un gran amigo que es también autor, que es José Antonio Crespo Francés, el coronel Crespo Francés, que ha escrito muchísimos libros de españoles olvidados en Norteamérica, españoles olvidados del Pacífico, buscando esa excepción que es pues que realmente llegamos a América buscando un paso a Asia, y cuando llegamos a América y vemos que no es Asia, lo que hacemos es cruzar todo el continente para ver cómo llegamos a Asia. Pues él, en uno de sus libros, los que cambiamos en la feria del libro, toma, José, todo es tuyo, tal, me lo dedicó y me puso una dedicatoria que comparto con él. No se puede querer lo que no se conoce, no se puede conocer lo que no te presentan, y indudablemente no se puede luchar por lo que no conoces. Es decir, si les privamos a nuestras generaciones venideras de todas estas cosas, nosotros, pues, dentro de, no sé, vamos a calcular 120 años ya no estaremos aquí. Dentro de unas décadas nosotros pasaremos a la historia, pero si les dejamos esas calles, si les dejamos esos monumentos, les estamos regalando algo muy grande. Esto es parte de la investigación que hemos hecho. Fíjense ustedes los periódicos, los miles y miles y miles de periódicos que habré podido leer.
buscando noticias de esta gente. Y esa es una bandera porque en las últimas semanas de la defensa, un barco norteamericano enviado desde Manila establece contacto con los filipinos para intentar evacuar, convencer al destacamento de abandonar la defensa. Los americanos se pasan un poquito de listos, los filipinos dicen lo que tú quieras, pero de aquí no pases. Un pequeño bote pasa y esa es la bandera, está plagada de manchas de sangre de los soldados. La bandera que tenía ese bote. Es una bandera que se utiliza normalmente pues, para cubrir un cuerpo de un soldado y enterrarlo con su humanidad. Y eso, uno de los frailes de Valer la consiguió recuperar después de terminado el sitio y traerla a la península. Y yo he tenido pues la inmensa fortuna de poder tocar esa bandera. Guille y Luismi han tocado también pues, piezas de objetos personales de estos soldados. Tener una medalla en las manos de uno de ellos, o tener una placa, o tener un libro de firmas que firmaron todos ellos, pues es para nosotros, al menos yo creo que algo muy, muy importante y muy bonito. Y esa pues la iglesia de Valer. Pues yo disfrutando como un enano en el campanario, no saben ustedes el calor que hace ahí dentro. Eso es una sauna, vamos, lleno de excrementos de murciélagos. Yo tuve la feliz idea de subir al campanario con un polo negro que estrenaba ese momento. Y bueno, después de ser lavado yo creo que ya... Es bonito cuando has estado, yo he estado allí miles de veces desde que tenía 8 años, porque yo he imaginado cómo estaban esos tíos. Yo he enterrado a un compañero allí, yo he estado repeliendo el fuego, a mí me han herido y me han llevado, y cuando consigues llegar allí y verlo, y vivirlo, y hablar con los filipinos, y créanme ustedes que es muy, muy bonito. La siguiente lucha que tenemos, ayer lo comenté con Ortega Smith allí en la conferencia para ver si nos echan una mano, es que esas dos placas que hay, una en tagalo y otra en inglés, estén también en español. Y es la siguiente lucha que tenemos. No cuesta nada. Hemos dicho que la financiamos nosotros. Yo tengo una asociación muy humilde, que nos llamamos SPAUL, la Asociación del Legado Hispánico en Ultramar, y sí que llevamos objetos a museos filipinos. Llevamos cuadros, réplicas de cuadros del Prado, del Congreso, y los cedemos. La ciudad de Urdaneta. ¿Pero ustedes saben por qué este pueblo se llama Urdaneta? Ni idea. Pues por un marino español vasco. ¿Qué dice usted? Pues vamos a averiguar cuándo se fundó la ciudad. Y les damos un dossier y todo lo hacemos lógicamente gratuitamente. Y pues igual que bueno, dejamos los dineros en esas cosas, hemos dicho que ponemos y la pagamos nosotros lo que cueste la placa. Si cuesta menos de... y claro, todo depende de la Comisión Histórica Filipina que tiene que dar... Esto ya tiene que ser entre políticos. Pues vamos a ver si tenemos suerte y tenemos ahí esa... Aquí, detrás mía, hay enterrados 2 desertores que nadie lo... Ahí están. Lógicamente se puso el alquitrán, se puso el concrete, ¿no? Sale, hormigón. El hormigón. Se puso el hormigón y ahí están. Y ahí están enterrados. Junto a cierres, porque cuando el día de antes de capitular, ellos, esto sí lo contamos, me voy a alargar un poquito más, pero es que es muy curioso. Ellos no iban a capitular, iban a salir cuando ya el cerco se vuelve a cerrar, estaban muy mal, se iban a vida o muerte, iban a salir a vida o muerte. Entonces lo que hacen ellos tenían los fusiles de muchos soldados muertos, entonces lo que hacen es quemar los fusiles de que sobraban y quitar el cerrojo.
No, yo iba a quitar, pero no. No te que preocupes. he puesto el seguro para que no se vea el seguro. Pues no te preocupes. Sí, Y las piezas metálicas las enterraron debajo de los cuerpos de los desertores que fusilaron porque el jefe de la defensa les dijo: oye, tíos, vamos a salir del rey de muerte. Estáis prisioneros, pero no seáis tontos. Intentaré. Luego, cuando llegamos a Manila, ya se verá qué pasa con vosotros. Pero veniros. Y ellos se le escupen y tal, y entonces Martín Cerezo les fusila. La idea pues era, no podían que estos tíos dieran un grito o... Sí, se les fusila, se les entierra. Ahí había toda esta primera parte frontal y el lateral, ese edificio no existía, era una trinchera, se les entierra dentro de la trinchera y se meten los cerrojos. Pues hay quien ha propuesto ir a por los cerrojos. Yo me he negado. No a por los... No a por ellos. No, No, por los si ellos desertores. total, si no tienen familia, si ya no tuvieran descendientes. Es una falta de respeto. Yo creo que ahí se repatriaron todos los restos en 1904, salvo estos dos. Hubo una comisión que en 1904 los trajo para la península y los enterró en Madrid. Bueno, ahí. Luego les enseño el También enterramiento. nos modela un... Sí. Ahí vamos todos los años a presentar nuestro receta. Primer libro, 22 de noviembre del 2022. Yo creo que fueron 28 días más tarde, vendimos una edición completa. Es decir, no sé si fueron 4 o 5.000 libros. Fue una edición potente. Tú eres editor. 4.000 libros de historia en España. No te pido que me lo superes. Igual a menudo. Eso es. Sí, hacer 500 ya es un Sí, sí. Vendes 500. Sí. Y sacamos una segunda que también tuvimos un señor que está empezando en esto de los libros que se llama Arturo Pérez Reverte. Sin conocernos de nada, tuvo el detallazo, este señor, de poner un tuit contestando a uno que le pedía un libro bueno sobre Valer. Don Arturo, un libro es un nuevo sobre Valer. Digo, esto también. Yo me metí por medio y me contestó, lo he leído y es fantástico. Bueno, fue un espaldarazo, un antes y un después. Y después de estos dos libros, ya hace 6 años de la aparición del primero, se hizo la escultura de Madrid. El escultor, Salvador Amaya, me pidió un ejemplar del libro y lo ha metido dentro de una cápsula del tiempo dentro de la escultura. Es un detallazo que nunca podré suficientemente agradecérselo. Es decir, cuando dentro de Dios quiera, cientos de años, esa escultura la muevan para algo, para cambiarla de ubicación o para lo que sea, aparecerá una cajita con los nombres de todos los donantes que pusieron dinero porque se hizo por encuestación pública, popular, un rosario de la abuela de un gran amigo mío, mi libro y varias fotografías. Y es para mí, pues, créanme, un honor. Y tenemos, pues como les comentaba, pues es los 4 lados del monumento. Y tenemos, como les comentaba, el enterramiento. Bueno, ese es para que comparen el porte del primer libro con el segundo. Porque me decían muchos amiguetes, macho, si yo ya te compré el primero y tal, necesito el segundo. Digo, macho, cuando salieron los móviles, yo tenía un Nokia 5613. ¿Y ahora qué? ¿Te vale para algo? Es una faena, pero es que hemos metido 300 páginas de información inédita, fotografías inéditas. Hemos quemado todos los barcos. Y como decía ayer en Córdoba, que pues esta temporada voy a acabar así, yo creo, todas las conferencias. Les agradezco a ustedes que me hayan aguantado y le pido perdón a mis compañeros investigadores por no dejarles donde rascar. Ese es el enterramiento. Se habla de los últimos de Filipinas y con esto ya sí que
pongo punto y final a mi intervención. Pero el destacamento de Balear, los héroes de Balear no son mis últimos de Filipinas. Mis últimos de Filipinas son estos 9.000 soldados, funcionarios, frailes, esposas de población civil, niños, que estuvieron en algunos casos durante meses prisioneros de los tagalos, siendo pues muy frecuentemente movidos de población a población para evitar que los americanos los pudieran liberar. Muchos de ellos no volvieron. Esta es una foto familiar de un amigo que nos la cedió. Es un fotón. Vamos, yo pocas veces he visto una foto tan buena como esta de ningún tema. Es un hospital en Manila donde hay enfermos y heridos. ¿Cuántos de esos enfermos y heridos no regresaron a la península? Yo tengo, ya les he dicho, certificados de función por cientos de estos soldados y tengo certificados, por lo menos 7 u 8 fallecimientos procedentes de Cuba y de Filipinas que mueren en el momento de poner pie en España. Aguantar hasta volver. Aguantar hasta volver. Certificado por el médico militar y por el fraile que luego hace el certificado de función. Muchos de ellos están enterrados en un cementerio que hay en Las Corts, justo enfrente del campo del Barça. Bueno, mi mujer es de Barcelona, vamos mucho a Barcelona y yo siempre que puedo, que estamos ahí en Barcelona, pues me gusta visitarlo. Y un recuerdo, un agradecimiento. Ellos no entendían ni de izquierdas ni de derechas. Ellos no entendían de independentismos ni de tonterías. No podemos utilizar la historia ni manipularla para utilizarlo en beneficio de una idea u otra. E invitarles, tengo un grupo en Facebook que se llama Los Últimos de Filipinas, que tiene 15 o 16 años ya, con mayúscula, que ya me la han copiado con minúsculas. Se están hinchando, claro, cada conferencia que voy yo les crecen 20 o 30. Y son muy bienvenidos y allí pues nos damos cita, hablamos de estas cosas, compartimos documentación, fotos y a su entera disposición si quieren ustedes hacer algo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A qué santo, a qué advocación estaba dedicada la iglesia de Balear? San Luis, obispo de Tolosa. ¿Y sigue estando dedicada a Sí, sigue estando. Y son muy devotos a Isabel de Hungría. Y porque hubo un problema que era de Hungría de Portugal, pues también habla de Portugal. Para no hacer las cosas. Nosotros hemos regalado en las últimas fechas pues un cuadro, pues Antonio, mi compañero de la asociación, que hoy está en Balear, hoy está en Balear porque es el certamen de Miss Balear, no se vayan a creer que... Pues regaló en su momento, porque él es malagueño, es de Málaga, y San Luis Obispo de Tolosa también es patrón de Málaga, y regaló el cuadro de San Luis Obispo. Y el año pasado, creo, primero regalamos de Isabel de Hungría, la gente encantada, y el párroco dice, pero es que creo que era la de Portugal. Digo, ¿qué quieres, otro? Y nada, le dimos otro. ¿Los uniformes eran los mismos los de Cuba que los de Filipinas? Con ligeras diferencias. Si queréis vosotros explicar esas diferencias. Por ejemplo, una diferencia es el cuello humano, pero no significa que todos llevaran cuello humano. Pero sí, hay que tener en cuenta que además cuando salen los 16.000 cazadores, ¿no? Sí. No sé el número exacto. Yo tengo unos 23.000, pero con relevos. Sí, pero vienen con unos uniformes que vienen de allí, pero es que también había uniformes que se confeccionaban en Filipinas, como se confeccionaban en Cuba o en Portugal. El uniforme realmente es rayadillo y ya está. Sí, no, el de Cuba lleva guayabera. Sí, exactamente. Lleva la guayabera, no lleva La línea en algunos casos también difiere. Sí, era bastante. Es que es lo que... En Filipinas, al ser
Se diferencia además también por los bolsillos estos. En los Sí, botones. Guillermo es el que mejor lo tiene controlado en todas estas cosas. Tiene controlado perfectamente todo lo que es ropa y equipación, lo tiene súper controlado. Pues por la guayabera no lleva los bolsillos estos, los bolsillos los lleva aquí lateralmente, digamos. Bueno, había una variación de la guayaba en Filipinas que sí lo tenía. Pero solo de Filipinas. Es una cosa exclusiva. Los altos de Filipinas. Filipinas, pues por eso marca diferencia bastante. Y después en Puerto Rico también hay diferencia, pero porque los botones los llevan metálicos y los llevan. Y no llevan los sombreros de paja, normalmente. Y no, de la península realmente con cristiana no existe. Y cuando llegaban allí esto lo tejían en producción local. Este se llama Amadeus, el gorro de trabajo, el gorro panadero. Sí. Y pues este es para estar en el acuartelamiento. Sí. Ese gorrillo parecía preso. Pues. De casillos, es que se llaman casillos. Sí. Era básicamente el uniforme militar y el uniforme de preso. De muchas similitudes. Sí, esto es enrolladillo, pero por ejemplo, cuando los veis en la guerra del RIF y además los llevan y son azules, misiles de infantería llevan sus bandas rojas. Pero si eres de cazadores, llevarías dos bandas verdes. La artillería llevaría solamente una banda roja. La caballería, por ejemplo, hay un cuadro de Ferrer de Almao, que es la carga de Alcántara, y todo es falso. Porque ningún soldado puede llevar el chambergo. No existía el chambergo todavía. Tendrían que ir con el gorrillo azul de cara. Queda muy bonito que aparezcan con el chambergo. Eso es un fallo de. Pues es un fallo grave. Sí, hay unos españoles que están haciendo unos cómics muy buenos sobre la historia tal. Cascaborra. Sí, entonces le cogí yo y le dije yo, porque esto es un error gravísimo. Y dice, ah, sí, sí, tú ¿te has copiado del cuadro de Ferrer de Almao? Dice, sí, esto no existía. Porque lo empieza a utilizar la Legión a partir de 1921. A partir de 1921, después del desastre anual. Claro, después del desastre anual, sí. Finales son cosas. Esto es lo que hace la historia, te enamoras de estas cosas. Pero fíjense ustedes que es cómodo y práctico para el combate. No es. Está perfectamente aclimatado. Sí. Y realmente el tema de las rayas no responde ningún de camuflaje. No. Simplemente se ideó como ropa de trabajo a mediados, incluso antes Ferroviarios. del siglo XIX para ropa de trabajo y alguien decidió trasladarlo al ejército. Hay gente que dice, no, es un camuflaje. Lo que sí es el primer traje de drill. De los americanos, por ejemplo, cuando van a Cuba, llevan paño, que se empiezan a chicharrar, empiezan a coger Claro. 3 manos. Sí. Y se moja, claro. Y claro, para ellos hay una anécdota de un americano que dice, es como el pijama, es que se parece. Pero claro, luego veían lo finita que era, que para sus primas le agradecido. Entonces, allí nos llegaban y como luego es Miguel Ángel, aparte de eso, el fusil. Ellos tenían un fusil que era un sistema de recarga muy extraño, que era con balas, es que no sé cómo explicarlo, es un sistema muy extraño, no es ni el cerrojo ni tampoco de tiro, o sea, es una especie de compartimento alrededor, al lado, mete los cartuchos ahí y cierra, y luego ya lo que vaya entrando dentro de la recámara, es el gran Jordan. Y claro, cuando vieron esto, era tan bastante preciso. Cuando están en Cuba combatiendo, tanto la colonia de San Juan como el Canet y tal, los americanos dicen, solamente se veía una línea de sombreros que de pronto se levantaban, disparaban, tal, e incluso dijeron que nosotros teníamos ametralladoras por el efecto que causaban. Porque, claro, la gente piensa que los españoles, siempre como tenemos la línea negra que somos tontos, el ejército español tiraba ahí se asomaba y tiraba, apuntaba, tal. No, el ejército apunta, sale, dispara y se tira a la altura del vientre, siempre a media altura. A media altura, y ya te están diciendo, entonces a media altura, tal. También se nos acusó, los americanos nos acusaron de utilizar balas Gundam y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Este fusil por primera vez se prueba aquí en Cuatro Vientos y se colocan 2 mulas, se coloca el fusil sobre un trípode y se dispara a 1 kilómetro sobre las 2 mulas. Se coloca sobre un tipo de sujeción, se dispara sobre las 2 mulas y la bala atraviesa las 2 mulas, matando a la primera y dejando a la otra medio muerta. Son mulas que ya se iban a retirar porque estaban medio... Si hay alguno que era de... era lo que se hacía, además era lo que se hacía en aquella época. Y
se nos acusa de eso. Claro, nosotros no conocíamos ni que existían las balas de Undún. En esa época ni siquiera existían. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos fusiles? Que tú disparas, los americanos nunca, es la primera vez que combaten con un ejército europeo, porque siempre habían combatido contra los indios y tal, y resulta que, claro, ellos atacan en oleadas, o sea, prácticamente los ataques de los americanos no variaron nada de la Primera Guerra Mundial, que se encuentran con un tiro cerrado y atraviesa uno al otro, pero es que cuando ha atravesado ya uno, la bala, como veis que las puntas son romas, deja de tener la trayectoria, ya está, atraviesa el primero, sale por cualquier lado y al siguiente la bala le entra, con lo cual producían un montón de destrozos. Claro, mucho peor. Es un estudio que se estuvo investigando y después ya los médicos americanos ya tuvieron que reconocer que no había bala. No, si en el primero toca hueso, en el segundo si sale. Al segundo El cuerpo ya no es una bala, ya es una masa. Exactamente, al segundo ya es una masa que le va. Y si ha tocado hueso ya la bala se deforma. Sí, pues, y salen estas quirlas que puede... Sí, como si fuera metralla, la ¿no? potencia de fuego de ese cacharro. Efectivamente. Como si fuera metralla. No, si es una de las cosas que... ¿no? De los estudios, y estamos hablando de Valer, de Filipina, pues lo mismo, imaginaos disparando a unas distancias que yo creo que no se hubiera pasado más de los 50 o 60 metros, 100 metros, como mucho, al principio. Sí. Claro, no hubo un intento de toma porque ellos sabían que no podían entrar. Lo que sí que hubo intento de dinamitar, intento de quema, pero sí, claro, hostigar, bueno, desde la torre tienes 360 grados y sí que era muy fácil ir a un tío a 150 metros. Sí, que tenían la pieza de artillería, ¿no? Lo que pasa es que eso, no he querido extenderme mucho. Esa iglesia que hemos visto tiene unos muros de 1,5 metros de grosor para evitar pues los tifones que se viniese abajo. En Valer hubo un tsunami en 1743, creo recordar, y se llevó la iglesia y mató a muchísimos valereños. Entonces la ubicación del pueblo fue movida y hicieron una iglesia de mampostería fuerte, con muros que van desde 1,5 metros a 2,20. Sí, claro. O sea, y las balas de ese cañón pequeño rebotaban y pues podían matar a... Claro, es que disparaban. El daño mínimo y... Sí. Lo que muchas veces los no artilleros dicen que es más fácil que te mate tu artillería que la del enemigo. Una pregunta que no tengo muy claro. Los tres franciscanos, ¿no? Sí. Estos son vienen cuando ya se ha empezado el sitio, ¿no? Van allí a hablar con ellos para que, oye, que ya se ha perdido la guerra, ¿no? Los filipinos piensan que si es un filipino, los primeros parlamentarios son desertores españoles. Y los oficiales dicen, como venga por aquí un desertor, claro, no lo tumbamos. Vamos, desertores no hablamos con ninguno. Luego ponen pequeñas, una caña con una carta, o lanzan periódicos, mandan incluso emisarios filipinos para dejar mensajes, pero ven que es más creíble si mandan un español. Un español hablando con un español, pues... mandan a algún prisionero que incluso no quiere hablar con los españoles porque no quiere ser culpable de incitarles a la rendición, y al final pues 2 frailes de un pueblo que está, no sé, habrá 50-60 kilómetros, pero se tarda medio día en llegar en coche, caen prisioneros, los llevan a Valer y les dicen, tenéis que decir que Manila ha caído, tenéis que contarles que, bueno, que la guerra está ya finiquitada, que no hay combates, tenéis que decirles tal. Ellos entran en la iglesia, error que tuvieron los filipinos, porque en un primer momento solo dejaban entrar a uno de los frailes y vieron al otro que se quedaba triste en la trinchera y dicen, ¿qué les digo? Venga, pues vete. Y mataron a los dos, un craso error. Y ya que estaban allí, pues mejor aquí que fuera. Luego, cuando termina el sitio, estos 2 frailes se quedan prisioneros de los filipinos 1 año más. 1 año más. Claro, pues no son militares. No les permiten abandonar la... No. Aunque los de Valer no son hechos prisioneros porque capitulan cuando no hay guerra, o sea, legalmente no,
porque Sí, se nos estaba si no hay guerra, ¿qué me vas a hacer prisionero? Y ellos cuando se van para Manila, que fueron andando luego desde Manila, un espacio pequeño en tren, pero estuvieron casi un mes también de vuelta a Manila, intentaron interceder por los frailes, oye, pero los frailes se ven con nosotros, no. Ellos han entrado como prisioneros, siguen siendo prisioneros. Porque los frailes eran una moneda muy jugosa de cambio. No era lo mismo cambiar un soldado que cambiar un fraile. Los soldados eran de reemplazo. Hay voluntarios y la milicia. De reemplazo, pero muchos de ellos eran voluntarios para la campaña. Ante la necesidad de soldados, se abre la inscripción para entrar como voluntario procedente de la clase de civil. Tú te alistabas, te daban un dinerito y pertenecías al ejército durante todo lo que durase la campaña y 6 meses más. Era lo que firmabas. Y luego había algunos pues, que se habían quedado excedentes de cupo o ya habían hecho la mili y se presentaban a alguna familia con dinero y decían, ¿le ha tocado a Manolito? Manolito que se quede. Dame tantas 1000 pesetas y voy yo. Sí, ¿no? Era muy habitual. Sí, pues es una de las cosas que utilizan, que los ricos se libraban siempre y que no iban a bajar los hijos. Pero es que en todas las sociedades, claro, es algo... siempre está lleno, la tropa casi siempre sale del mismo sitio. Sí, sí. Pero No, muchos de ellos... trabajo, no tienes otros estudios o tal, te ofrecen una salida. Hay uno de ellos de Sagües, de Huesca, que era hijo de un abogado, un propietario. O sea, que no tenía Sí, no, el vapor, por sus motivos que fuese. Pero que eso de decir, ¿estaban secuestrados? Pues faltas al respeto a todos esos voluntarios que yo tengo, creo que cuantificados hasta 16 que fueron voluntarios. De un grupo de 40 es muy es un alto porcentaje. Sí. Para empezar, 3 de los 4 oficiales van voluntarios a Filipinas. O sea que es una historia fantástica. Una cosa, ¿qué queda hoy? Es una pregunta Sí, que no es exactamente del sitio de Valer, Sí. pero bueno, ¿qué queda hoy? de España en Filipinas. Y de los sentimientos de los filipinos hacia los españoles, de la lengua española en Filipinas que se quiere recuperar, Sí. que han puesto los Cervantes allí en Manila, Sí, etcétera, sí, sí. todo eso. Pues sí, claro, claro porque lo ves. Ahí está muy polarizado. Hay quien dices que eres español, dices que eres Castilla, o nos llaman Castilla, castellanos, Castilla. Y cuántas fotos me habré hecho yo con gente, filipinos, porque soy español. Muchísimas. Gente que tiene un cariño. Hay gente que está muy orgullosa ahí. Todo el mundo quiere ser mestizo, de lo que sea, pero mestizo, la mezcla. Y muchos de ellos están muy orgullosos de ser mestizos, de tener sangre americana, europea. Lengua, pues no queda, porque realmente durante la presencia española allí, como los frailes, dentro de la magnanimidad de nuestro pueblo, hacían su apostolado en las lenguas locales, pues no era necesario aprender español, pero sí que los funcionarios filipinos sí que hablaban español, muchos de ellos. En Manila, pues todo el mundo, en las grandes ciudades, San de la Pampanga, grandes ciudades, pues hablaban mucho, pero en los pueblos hablaban ilocano, cebuano, que esa es otra. No todos hablan la misma lengua. Allí, Encima los americanos, lógicamente. los americanos fueron menos tolerantes y obligaron a mucha de la población a aprender. Y muchas veces. Aparte del exterminio. Es cierto. Sí, Bueno, y los japoneses también, ¿no? Y los Sí, japoneses también. Muchos españoles, muchas de las últimas familias españolas que quedaban allí, que no se habían vuelto a la península, son asesinadas por japoneses, sobre todo en Manila, en el año 45. Esos que en Filipinas se celebró cuando entraron los japoneses en Manila, la comunidad española lo celebró. Y luego pues tuvieron que lamentarlo. Sí, sí. Hubo también intentos por parte del antiguo jefe de gobierno de mandar una división azul para vengar
Sí, algo había leído, pero Sí. no, como Sí, todo sí. eso ahora hay que cogerlo con pinzas, porque Sí, no no. saber de dónde viene, no saber. Yo son temas que no saco porque lo mismo acabas en prisión. Bueno, ya casi. Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, nos hacemos fuertes, están estos señores aquí armados. Cuando terminen de sacar a los etarras y a los violadores ya podemos entrar. Sí. Con tranquilidad. Bueno, Pues muchísimas gracias. vale, muchas gracias. Y bueno, estos uniformes que hoy os traemos, que os presentamos, pues se han hecho después de un estudio pues, de muchos años. Es una réplica exacta del uniforme y de las piezas de uniformidad que se llevaban precisamente en Filipinas, pero muy parecida también a lo que se usaba en la isla de Cuba. Los galones son de época, la munición es de época, el machete es de época, el fusil es de época, el sable es de época. ¿Llevas? No, no llevas. Y todo lo que es la ventral, la cuchilla ventral, que es donde se llevaban pues, los repuestos para seguir disparando, está hecho a mano por este caballero. Que tiene su mérito, porque ni que decir tiene que él no ha ido a una escuela de guarnicionería para que le enseñen, y en sus ratos libres, entre examen y examen, pues contactó con un antiguo guarnicionero, ya muy mayor el hombre, del barrio, También, qué de bueno. los últimos que sabían de verdad cómo se hacía, se trabajaba a manos, en máquina, y tuvo a bien pues enseñarnos cómo hacer, y Guille pues se lo ha currado, ha hecho no sé cuántas de cero, de cero. Todas las piezas. La verdad, yo estoy muy orgulloso de mi grupo de recreación, de mis compañeros, porque son pequeños detalles que nadie va a saber nunca. Pero las hebillas del cinturón, se han hecho en Eslovaquia, ¿no? O en Hungría, al final. Porque nadie aquí, en Bulgaria, porque nadie en España nos quería hacer porque no sabían cómo hacerlas. Teníamos, fíjate que hay fábricas y hay que... Nadie las hacía. Es realmente, bueno, las botas son fantásticas. Una pregunta, perdonadme, Sí. ¿Y el museo bueno, del ejército y tal, Sí. que a lo mejor tendrá uniformes y tal de época, ¿os han echado un cablecillo y eso? No. Mira, me parece raro. Todo es investigación propia, con material que se ha ido comprando. Si se consiguió una pieza original, pues con todo el corazón se desmontaba para ver cómo iba. Y bueno, Las cornelillas. Esas sí que se desmontó. Para hacer el estaba roto. Yo la restauré y yo me lo... Pues estaba roto. Pero nada, yo... Las cornetillas también, que las tuvimos que pedir. Bueno, las cornetillas también, que es un elemento que nos costó mucho reproducir, y también vienen de... Hay otros grupos escuchando, y no, vienen de China. Las hicimos en China, pero claro, les tuvimos que decir lo que queríamos. Tuvimos que contactar también con una fábrica que quisiera escucharnos. Las botas también las hicimos aquí. Sí. Todo el barrio. Tiene el Carabanchel en las botas. Y pues nada, este es nuestro agradecimiento a vosotros por la invitación. Queremos también compartir con vosotros pues este pedacito de historia, que yo creo que lo que no se recrea se olvida. Yo te puedo enseñar fotos, pero no es tan impactante como